Bienvenidos y bienvenidas al episodio 2 de Flojo de Papeles. Mi nombre es Juan Ignacio Firardo y en esta oportunidad me acompañan los tres compañeros de podcast que evidentemente no tuvieron ayuda de sus padres. Un aplauso para Emiliano Giorgis, Federico Benito y Maximiliano Cáceres. ¿Qué onda, Juan? Bueno, pero no los voy a aplaudir todas las veces, ¿eh? No, más vale. Ya me estoy cansando después de tantos episodios. Además vos, Juani, eres el chico que se irrita cuando aplauden adentro del auto, así que debe pasar algo similar cuando pasa la pieza. Sí, no, a mí me vuelve loco que aplaudan adentro de un auto, en cualquier lugar cerrado, pero me hace mal, me hace doler la cabeza, mal me irrita, pero una banda. Peor es cuando está el vidrio un poquito bajo, empieza a retumbar todo. Mal, no sé por qué hace eso, pero es en determinados autos y a cierta velocidad es como que tienen que venir el viento así de tal lado. Tengo que ir más fuerte. Sí. Y a cierto ritmo de aplauso, calculo que también. Claro. ¿Qué onda hoy en el Día del Padre? ¿Vos, Maxi, recibiste muchos regalos ya? Hola, Juan Ignacio. Hoy es un día especial. Estamos inaugurando un nuevo capítulo del podcast en Full HD. No sé si se llama el Full HD, pero bueno. Solo se quiere reír de nosotros. Solo quería caretear un poquito mi condenser microphone. ¿Cuál es ese? Porque no lo tenías antes cuando grabábamos. Me acuerdo que tenías el Shure SM57. Este es uno nuevo que compré para grabar el CD post-shock. Ah, bien. ¿Por qué el mío no se ve igual? ¿Y cuándo sale el CD post-shock, Maxi? Así metés el chivo de paso. Así meto el chivo de paso. Ah, esto va en el podcast, bueno, dale. Espera, ¿qué? ¿Vos sos el que canta en post-shock? ¿Quién lo hubiera creído? No te puedo creer. O sea que nos metiste todo esto para publicitar tu EP. Qué bajo, Maximiliano. Che, ¿y alguna vez te vamos a poder invitar para una entrevista o algo así? No, tengo una agenda muy ajustada. Y con todo esto del coronavirus, ¿viste cómo están los shows en vivo full? Estamos todos los fines de semana tocando. Claro. Sí, fue toda una artimaña para poder publicitar mis temas en el podcast y la verdad que salió espectacular. Hasta ahora las 8 personas que nos escucharon están muy contentas con el soundtrack del podcast. Están muy contentas con cómo suena el tema, así que aprovecho de meter el chivo de paso. Me parece muy bien. Y la novedad de hoy, que no es por el Día del Padre, no soy padre, no recibí regalos, pero sí es la calidad de sonido del podcast que está bueno. Estamos grabando con micrófonos como se debe. Y el plural no lo entendí. Sí, esto fue como el meme nuevo de Bugs Bunny que sale el tipo comunista y dice tenemos, pero también está la versión capitalista que es como más de clase alta, que sale Bugs Bunny con una corona y dice tipo tienes, y bueno, en este caso es como vos sos el que está grabando de mejor calidad, nosotros medio que seguimos con tecnologías viejas. Bueno, pero es una mejora porque estamos grabando local, ya ahí cambia ya la cosa. Sí. Lo que tiene el micrófono de condensador es que graba todo. Por ejemplo, el mate que trataba de tomar. Exactamente. Sí, no, tuvimos la suerte de que me contactó Valentín Muro, que el otro capítulo lo habíamos mencionado. Y yo sabía que él con Axel graban Idea Millonaria. Que si no lo escucharon, vayan a escuchar ese podcast, dejen de escuchar Flojo de Papeles. Y nada, sabíamos que usaban Zencastr, nosotros estábamos usando Anchor para grabar, pero bueno, como me comentó Vale, lo que pasa con Anchor es que te graba la llamada en sí, entonces te está grabando una voz comprimida, y acá ahora lo que tenemos es una grabación local, por lo cual debería escucharse bastante mejor. Sí, aclaremos que estamos cada uno en nuestra casa grabando por medio de Anchor o Zencastr, que en sí son como plataformas para grabar. O sea, no estamos rompiendo la cuarentena, no estamos todos compartiendo el micrófono de Maxi.
Eso querés hacerle creer a la audiencia. Espero que con la mención a Zencaster por lo menos nos den 4 cuentas premium. Sí, por lo menos se supone que va a ser gratis la cuenta, o sea, no la cuenta premium, pero en sí que va a ser gratis tener una llamada de más de 2 personas durante el outbreak de coronavirus. Así que por más que por razones personales y un montón de otras razones quiero que se acabe la cuarentena lo más rápido posible, también está bueno que tenemos podcast gratis. Un buen tema para hablar de cuando realmente aprendamos a hacer un podcast, de recomendar sobre tips para hacer podcast. Sí, cómo hacer un podcast. Y mira, yo digo que ya un capítulo más y ya somos expertos. El famoso video de lo que me hubiera gustado cuando. Claro. ¿Y qué onda con el Día del Padre de ustedes? Nada, yo a mi viejo todavía no le di el regalo en realidad porque estaba esperando que venga mi hermano de laburar y le compramos un vinito. Ah, qué vino. La vieja y confiable para el viejo. Sí, le dije confiable, un Luigi Bosca. Es. Bueno. O sea, así el que sabía de vino. Con eso te compré el micrófono, boludo. No era ese Luigi Bosca, digamos. Era uno tranqui. Bosca con B corta. Luigi Bosca. Luigi, la concha de tu madre. Ay, pero era tan barato. Sí, estaba tan barato. Pero dentro de lo que es barato, entre comillas, es un buen vino, digamos. No es que soy el catador de vinos, ¿no? Pero Es un vinazo, boludo, ese. O sea, no es tan caro dentro de lo que te puede llegar a salir un vino. Creo que estaba 700 mangos, una cosa así. Es un vino caro, no es un vino súper caro, no es un Rutini, ponele. pero tampoco en su muda. Claro, sí, obviamente que lo compramos Luigi Bosca con una Pretty para cortarlo, ¿vio? ¿Qué épocas aquella en la que salió? No, mentira, nunca salí. Pero conozco mucha gente que salía al boliche y se emborrachaba con vino. ¿Qué épocas aquellas? Y bueno, y con todo esto del coronavirus, casualmente ayer hablaba con una médica que es amiga de mi vieja y le pregunté cómo viene la cosa, porque todo aquel negocio que de alguna manera conglomeraba gente va a perder muchísima rentabilidad. Estamos hablando de boliches, estamos hablando de cines, hasta los aviones, porque hay que mantener el distanciamiento social. Y por ejemplo, había un paper que hablaba, no recuerdo ahora el autor, si no lo mencionaría, pero mencionaba que 1 de cada 9 asientos se podía aprovechar con el tema del distanciamiento, al menos en determinados aviones. Eso es una rentabilidad muy complicada, digamos, para lo que es el futuro de la industria. Bueno, es un negocio para los que, como nosotros, nunca gustamos estar en lugares con mucha gente, digamos. Ahora todos los lugares van a tener poca gente. Pero bueno, ¿qué le regalaron ustedes o bien para sentirme bien y ponerme en un escalón moral superior de que compré un mejor regalo o digamos de quedar peor? No sé qué le habrán regalado ustedes a sus viejos. Nada, bueno, le dije feliz día con demasiado empeño. Y bueno, nada, también, igual que vos, Juani, un vino. Pero le pedí una cosa por Mercado Libre, todavía no llega, por si lo escucha antes, mi viejo. No escuchó ningún capítulo, así que lo dudo. Por mi parte, le regalé a mi viejo un libro. Dice la vieja y confiable, regalarle algo a tu viejo que después vas a usar vos. Decime, por favor, que le regalaste Padre Rico, Padre Pobre. Debería llamarse Padre Rico, Hijo Pobre, ya que estudia historia. Anda acostumbrándote, se llama eso. Una pequeña autobiografía de mi viejo. Bueno, el libro se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Y ese típico escritor que se suicida y le publican el libro después y se hace famoso después de vivo. ¿Son de leer sus viejos? Porque no sé por qué se me da que por ahí es un tema generacional, el tema de la lectura. Al menos conozco poca gente grande que le gusta leer. En mi caso, mi vieja sí. Mi viejo, él dice que cuando era chico leía una banda y que ahora no, pero ahora no, como que
nada, prefiere ver televisión. En mi caso, no, mi viejo no es de leer mucho, pero sí me acuerdo cuando me contaste, Emi, que le ibas a regalar La Conjura de los Necios de Tull a tu viejo, que es de esos libros de culto, así, en el sentido de que tenés un montón de gente que lo ama y piensa que es el mejor libro del universo, y un montón de gente que no lo entendió y no le gusta. Y me acuerdo de esto de que dicen que la película que se iba a hacer sobre ese libro está maldita, digamos, porque lo han querido hacer un montón de veces y no pueden por un montón de cosas. Justo era lo que te había pasado el otro día, que iba a estar de protagonista John Belushi, se murió Belushi. Después estaba John Candy, que firmó para tener la parte, digamos, se murió. Chris Farley era el próximo actor que seguía en la lista, se murió. ¿Hay quien te conoce, COVID? Sí, y después... Sí, bueno, se sigue muriendo gente, digamos. Y después... básicamente, sí, posta. Y después, por el huracán Katrina, se rompió, digamos, se destruyeron partes de la ciudad que necesitaban como locaciones para grabar. Así que no lo pudieron filmar nunca. En tu caso, Maxi, ninguno, ¿no? Ya que lo mencionaste. No, en mi caso, muy poco mi vieja y mi viejo no hay forma de que agarre un libro. Pasa que también hay algo muy cierto, ¿no es cierto? Que es el tema del hábito de la lectura. Hay que como generarlo al hábito. Y la gente que está acostumbrada a utilizar su tiempo libre para hacer otras cosas, muy rara vez agarren un libro. Y esto totalmente... O sea, está todo bien, digamos. Más vale. En mi caso, bueno, yo solía leer más antes, pero ahora que salieron un par de juegos de Play que están muy buenos, no pude evitar caer en la tentación. ¿A qué estás jugando? Hace poco... Yo siempre agarro las cosas y las dejo a la mitad, bol. Ese es mi problema. Sí, los libros que suelo leer, generalmente los dejo a la mitad porque siempre hay algo más interesante nuevo para leer. Me pasa mucho. Y con los juegos me pasa lo mismo. No, soy re ansioso y me pasa lo mismo con los juegos. Arranqué con el God of War 4. Yo juego a la Play 4, ¿no? Después, a la mitad del God of War... Obviamente, no me vengan a mí con... ¡Ay! Sale la Play 5, se pone más barata la Play 4, ahora me compro la Play 2. No me vengan con huevada, amigo. Y seguro que la Play 4 jugás con tu micrófono para que te escuchen mejor, ¿no? Hago streaming, Fede, yo. Hace streaming con el Kun Agüero. No, el Kun Agüero hace streaming conmigo. Y estaba jugando al God of War 4, lo dejé a la mitad, arranqué el Final Fantasy VII, el remake, juegazo, lo dejé a la mitad. Y ahora voy a arrancar justo que salió la semana pasada el The Last of Us 2, que es un juego que creo que el único juego en la historia que pude llegar a terminar fue el The Last of Us 1, porque es el mejor juego de la historia, lejos, y la música que tiene ese juego me vuela la cabeza, es increíble, la hizo Gustavo Santaolalla, la música del juego. Ajá. Escuché esta semana que hablaron mucho del juego. ¿Qué onda? ¿De qué trata? Es un... Sin spoiler, ¿no? No, obviamente, porque matamos. Creo que es algo así como en el año 2033, por lo menos el 1, y creo que 4 años más tarde, el 2. ¿Cómo es que se dice? Un futuro post-apocalíptico. Obviamente hay zombies de por medio, pero... como en todo, pero creo que es con hongos, no con virus, a diferencia de lo que nos va a pasar a nosotros. Y lo copado que tiene el juego es la ambientación y la música. Es como, ¿viste cuando te pones a meditar y no sé, hasta las hojitas verdecitas del árbol te llaman como la atención de lo lindas que son? Bueno, así es todo el juego, man. Sí, eso no ocurre, o sea, en general sí puede ocurrir cuando estás meditando, pero también ocurre cuando estás drogado, Maxi. Ten cuidado. Guarda con lo que haces cuando jugás. Confesiones en podcast. Vos sabés que nunca probé meditar drogado, pero ahora que lo traes a la mesa podría ser una experiencia nueva.
Y cuestión de que me llama mucho la atención porque hay ambientes muy famosos, ciudades famosas de Estados Unidos que vemos en la película, como el puente Manhattan, etc. Y los ves como son 20 años después de que no haya habido presencia de humanos ahí. Y es una locura, es como que todo florecido, como que... ¿Viste? Como si no hubiera calentamiento global, así, una cosa así, como por 20 años, y no hubiera humanos que rompan las bolas en esos lugares, como que hubiera un nexo tremendo y se vayan todos. Algo así. Es tremendo, te vuela la cabeza, bueno. Con la diferencia de que hay zombies. Bueno, un detalle. No, yo estuve jugando al Journey, ya sé que llego como, no sé, 6 años más tarde, porque me parece que es un juego que salió en 2014. Es como muy, muy simple si se quiere. Es un juego en que lo único que hay que hacer es controlar a un personaje que no habla, no hace prácticamente nada, salvo que puede planear y medio volar un poquito y hacer un chirp, que se llama, que es como que tira una esfera de energía que le permite interactuar más o menos con otros objetos en el juego. Y el único objetivo es moverse hacia adelante, básicamente hacia un lugar que uno puede ir viendo en muchos momentos en el juego, que es como una montaña gigantesca partida al medio y con luz en el medio. Y es un juego muy, muy lindo. Así es simple como suena y creo que se puede pasar en 1 hora y media, una cosa así. Sale 135 mangos en Steam, una cosa así, es muy barato, pero la idea del juego es jugarlo varias veces, no es pasarlo una sola vez y terminarlo. Y nada, tiene una música que es hermosa y tiene jugadores en el medio, te puedes cruzar como compañeros, que son personas que están jugando justo ese mismo nivel. Y es muy loco porque no sabes quién es esa persona y solo puedes interactuar por medio de ese chirp que les decía, que te sirve para cargarle la energía a él y él te puede cargar la energía a vos. Pero es como que también la única forma de llamarle la atención a esa otra persona o agradecerle porque te ayudó es hacer también un chirp. Entonces como que se genera una especie de relación muy efímera con esa persona, que puede seguir ignorarte o puede seguir ayudarte en el mejor de los casos y es muy lindo. Está muy muy bueno. Bueno, en mi caso yo estuve jugando al Super Mario Bros. No quiero hablar mucho al respecto para no tirar spoilers. Tal cual, pero es un juego muy lindo con una música tremenda. De esos que te hacen llorar. Tal cual. No se puede jugar online, pero ¿quién necesita jugar online cuando puedes jugar con Luigi? Así que bueno. Bueno, pará. Una anécdota hablando también del Last of Us 2 que salió. Lo empecé a jugar con un amigo también y en la primera parte, apenas arrancás el juego, puedes agarrar una guitarra. O sea, utilizás la minita, la protagonista, y hay una guitarra criolla, ¿no es cierto? Y te deja tocar acordes. El chabón agarró, hizo un streaming, creo que está el video en YouTube y todo, tocando... ¿Cómo mierda se llama el tema de las pastillas del abuelo, el más conocido, el Sensei? No. Arrancó a tocar el Sensei y le empezó a cantar en medio del streaming. Me cae de risa, ¿no? La menor fa, do sol. Che, Maxi. De la muerte. Che, Maxi, ¿cómo es que se extinguió la humanidad en ese caso? ¿Con hongos, dijiste? Claro, parece que era una especie de hongo malicioso, malévolo, no sé. Claro, hay hongos y hongos, ¿no? Yo pensaba que más bien que la humanidad se iba a terminar extinguiendo con otras cosas un poco más lentas, como la subida de la temperatura y ese tipo de cosas, ¿no? ¿De nuevo con teorías conspirativas, Fede? No, es cero teoría conspirativa. Para Donald Trump lo es. Que en todo caso la idea de que un hongo termina por extinguir a la humanidad, de modo similar que podríamos pensar que el coronavirus va a llevar a una crisis civilizatoria, también se debe al calentamiento global, como pensaba Fede. O sea, no son dos fenómenos ajenos. Es que la aparición de enfermedades, virus y otros bichos que nos afectan y atentan contra nuestra salud puede vincularse con el desarrollo del calentamiento global. La idea de que somos demasiadas personas, de que hay un mayor abayazamiento en contra de la naturaleza, mayor cantidad de chinos comiendo murciélagos. Vos sabés que justo eso iba a decir, Emi. Suponiendo que realmente existe un cielo y asumiendo todas las asunciones que se hacen en múltiples libros que hablan al respecto,
Imagínate, onda, 7.000 millones de personas en la puerta ahí de San Pedro y el chabón pasando lista y de la nada levanta la cabeza y están todos ahí y tipo, a ver, ¿qué pasó? Y empujan a un chino adelante de todo y dice, este se comió un murciélago. Es como muy genial la idea, ¿no? Sí, igual ese chino, vos sabés que no sé si estaría frente a la puerta de San Pedro por una cuestión de que en la Biblia, en el Deuteronomio, que es uno de los primeros, o sea, es parte del Pentateuco, o la ley, como le dicen los judíos, en el capítulo 14 dice justamente... ¿Que es como la primera temporada de la Biblia o qué? Claro, es como la Season 1, ¿viste? Era cuando Dios era como bastante más... Se enojaba bastante, ¿viste? Y por ahí te decía, che, loco, o matas a tu hijo o esto se va al carajo. Pero a diferencia, igual no era tan malo como se podía creer, porque a diferencia del Nuevo Testamento, o sea, mucha gente asume que el Nuevo Testamento todo bien, todo piola, las menciones del infierno y del castigo eterno aparecen en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En el Antiguo por lo menos te morías y te dejaban de joder. En el Nuevo es más como no solo Dios está toda tu vida encima tuyo, sino que cuando morís también es como una, en palabras de Hitchens, una Norcorea celestial. Pero nada, volviendo a esto, ¿sabes qué? El Deuteronomio capítulo 14, el versículo era... Acá está, 18. En realidad viene hablando ya de cuáles son los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y en el versículo 18 dice, entre los que no, la cigüeña y la garza según su especie, la abubilla, que no tengo ni idea de qué es, y el murciélago. O sea que ves, todo esto que nos está pasando en realidad es por no haberle hecho caso a la Biblia. Ahora todo tiene sentido. Claro. Igual, ¿estamos todos de acuerdo que la primera temporada de la Biblia es la mejor? Es como en las series, boludo. O sea, ¿alguno vio La Casa de Papel? Por ejemplo. No la vi. No. Anda, o sea, la primera temporada de la serie es generalmente fenomenal y en la segunda, si la estiran, ya la empiezan a cagar. Bueno, en la Biblia pasó lo mismo. Desde que vino Jesús, se fue toda la mierda. No sé, tendría que haber cortado ahí. Las segundas partes nunca son buenas, man. Eso sí. Y medio encima... Pero encima dejaron el final reabierto, ¿viste? Porque le la dejan ahí, te la dejan picando en el apocalipsis, como te dejan esperando, ¿viste? Eso lo hicieron para vender más. Y no, eso para que hagan el juego. Después, si estaba escrito, ¿cómo lo iban a hacer? ¿Ustedes no tienen la Biblia 2? Creo que sale en Netflix en 2022. Che, Fede, mencionaba esto de, trayendo de nuevo a la mesa lo que mencionabas, que creías que la humanidad se iba a extinguir de manera mucho más lenta y progresiva. Y dolorosa. Yo no dije que se iba a extinguir. Sos muy optimista, entonces. No, podemos seguir vivos viviendo en condiciones bastante peores que las actuales. Bueno, de hecho, puede ser que sí se extinga. Una de las posibles soluciones a la paradoja de Fermi, que es por qué si el universo es tan grande no vemos señales de civilizaciones extraterrestres, es porque quizás, digamos, una de las posibles soluciones es que la mayoría de las civilizaciones se autodestruyen por problemas políticos o problemas de estos, de consumir todos los recursos de un planeta antes de llegar a la era espacial. Así que vaya a saber si nos pasa algo parecido. Juan, ¿cómo es eso? ¿Por qué se le dice paradoja de Fermi? O sea, hasta hay un tema de una banda que siempre me cuesta mucho pronunciar el nombre, algo así como Avenged Sevenfold, que justamente se llama la paradoja de Fermi. ¿Y en qué consiste? En eso, básicamente, ¿por qué no estamos encontrando civilizaciones que se llegan a comunicar con nosotros, siendo que el universo es tan vasto? Hay muchas soluciones, por ejemplo, que el universo es tan grande que no hay forma de comunicarse, que esas civilizaciones simplemente están demasiado poco avanzadas o demasiado avanzadas, y así como nosotros vemos un hormiguero
en el piso, digamos, en el suelo, y no nos ponemos a molestarlo en general, ni intentamos interactuar con él, una civilización por ahí demasiado avanzada pasa al lado nuestro y dice, esta gente todavía no llegó, no alcanzaron, no sé, tal nivel en el desarrollo de una civilización, no tiene sentido meterse, no tiene sentido interactuar. Entonces, hay muchas soluciones posibles, pero también es un entretenido, digamos, pensamiento, si se quiere, ¿no? Un ejercicio teórico. Está bien. Lo que me llama la atención es que no le encuentro la paradoja en todo eso. La paradoja es que, siendo que es tan vasto el universo, sí, y probabilísticamente, yo casi que te afirmo que es muy, 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 muy probable que haya otras civilizaciones, o por lo menos que haya otras formas de vida. Definitivamente no creo que estén intentando hacer contacto. Toda la idea de los ovnis y qué sé yo me parece bastante traída a los pelos, pero que a pesar de eso, de las altas probabilidades, es una paradoja que ninguno se haya acercado a hablar. Vámonos por ahí la idea. Bien. History se queda sin programa si asumimos eso, Juan. Si asumimos que no hay ovnis. No, Fede, ¿cómo vas a decir eso? Está el programa del gordo Glenn. No lo sé, Rick, parece falso. Imaginen que si pasa una civilización avanzada y ven el planeta, primero pueden pensar, ¿para qué me voy a quedar acá si este planeta está recaliente? Y si los quiero destruir, ¿para qué me voy a empeñar si en 100, 200, 300 años capaz que ya se extinguen solos? 200 años no es como mucho. No. Sí, es como un poco mucho. Yo creo que no. O sea, pienso que se van a empezar a ver muchas consecuencias y si no hacemos nada al respecto, las condiciones de vida van a empeorar mucho, pero no va a acabar con toda la humanidad. Bueno, ese discurso tiene algo un poco de escatológico, ¿no? Escatológico viene de esto de que en general las religiones son así, que te hablan de que el mundo va a terminar, de que el fin está cerca y todo. Sí, también escatológico es el adjetivo que hace referencia a las heces y a la caca. Escatológico, ¿no es? Sí. ¿Sí? Bueno, puede venir por eso, por desechos. ¿Religión? No. O sea, religión, sí. Pero... Sin ofender a ningún religioso que esté escuchando esto, ¿no? O sí. No. O quizás sí. Nada, la cuestión es que creo que si se dan esas condiciones, lamentablemente se va a acentuar más las diferencias sociales que tenemos. Sí, creo que, bueno, lo comentaba porque es una de las críticas actuales que por ahí se le hace a los activistas por el cambio climático, esas ganas de como ser escatológico, ¿no? De que todo se va a acabar y que todo está peor. Pero en cierto modo sí creo que es como... Estamos llegando a un punto de no retorno en el que nos tenemos que empezar a poner las pilas y tenemos que empezar a ver cómo arreglamos todo esto. Y tenemos un poco en el sentido de Bugs Bunny, pero también no tanto, digamos. Hay países que se desarrollaron gracias a la revolución industrial, que alcanzaron estándares de vida muy altos, y con eso, y debido a eso, contaminaron todo el planeta y empezaron a emitir cantidades de dióxido de carbono terribles, ¿sí? Y ahora es como que le están diciendo a las naciones pobres, no, che, ¿te acordás de que nosotros hicimos la revolución industrial, de que contaminamos todo, de que te sacamos recursos a vos, de que abusamos de todo el planeta? Bueno, vos no podés hacer lo mismo. Lo hicimos nosotros, pero ahora tenemos que cuidar el planeta de todos. Entonces es como un poco duro desde ese punto de vista. Y no todos los países se pueden dar el lujo hoy en día de comprometerse con actividades que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero. Lo peor es que las consecuencias del cambio climático es que principalmente son sufridas por países más pobres. Y ahí está el tema de la cuestión. O sea,
es generado por algunos pocos países y sufrido por otros pocos, pero no son los mismos. No por otros pocos, por otros muchos. A ver si entiendo, Juan, y entonces lo que están diciendo acá es que el tema del calentamiento global no es tanto un problema de todos, o sea, sí lo es, pero principalmente culpa del primer mundo. Mira, justo hoy salió un video de Kurzgesagt, justamente, que habla sobre esto, de quién tiene la responsabilidad en el cambio climático, y es muy difícil como de establecer. Si lo vemos con los números de hoy, China está emitiendo un 27% de las emisiones de CO2. Cuando hablamos de emisiones de dióxido de carbono, también estamos hablando de emisiones de metano, por ejemplo, y de gases de efecto invernadero. Sí, de gases de efecto invernadero en general, pero lo que se hace es como estimar cuánto una tonelada de metano equivale en toneladas de dióxido de carbono, y se habla directamente de dióxido de carbono. Tenemos China con el 27%, Estados Unidos con el 15% y la Unión Europea con el 10%. Y estos solo ya están sumando más del 50%. Pero si nos empezamos a ver no hoy, o sea, no año a año, sino cuánto contribuyeron estos países en general al número a las toneladas de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, tenemos Estados Unidos en primer lugar con 25%, o sea, un cuarto de las emisiones mundiales históricas las hizo Estados Unidos nada más. Después la Unión Europea con 22%, y China se queda bastante atrás con el 13% nada más. Pero, por ejemplo, Alemania con un 6% consumió, o sea, contribuyó a la cantidad de gases de efecto invernadero con ese 6%, lo mismo que África y Sudamérica juntas en toda su historia. Y una vez que hablamos de consumo per cápita, que es como la tercera forma de verlo, tenemos que, por un lado, el promedio mundial es de 5 toneladas anuales de dióxido de carbono, y después tenemos outliers que se van como al carajo, tipo Qatar, Kuwait y qué sé yo, que tienen, no sé, 47 toneladas, o sea, se van al recarajo, pero es porque son países productores de petróleo. Pero tenemos después, en octavo lugar, a Australia con 17 toneladas, el noveno y décimo son Estados Unidos y Canadá con 16 toneladas, o sea, ya estamos hablando de 3 veces, más de 3 veces el promedio mundial. Alemania tiene 10 toneladas, China 7 toneladas, y bueno, hasta ahí tengo. Pero lo que ocurre también es que de todos esos países, si hacemos un cálculo, además de quiénes son los que contribuyen más, la mitad más rica contribuye en un 86% a los gases de efecto invernadero, la mitad más pobre solo el 14%. Fuertes declaraciones. y por más que la idea no es apuntarle la responsabilidad a un país solo ni a un grupo de países, porque además ningún país solo puede arreglar esto, o sea, va a tener que ser algo que tiene que cambiar entre todos, digamos, tenemos que apoyar entre todos, pero sí estaría muy bueno que países más desarrollados empiecen a ayudar a países en vías de desarrollo. El país desarrollado ya tiene plata, ya tiene mano de obra especializada, ya tiene las fábricas que pueden empezar, por ejemplo, a hacer o a investigar en cómo hacer paneles solares más baratos, cómo hacer aerogeneradores más baratos. Tenemos que empezar a apostar de vuelta algo que está muy para atrás bastante, y lo que es curioso es que culpa, si se quiere, de muchos ambientalistas, que es la energía nuclear, que querramos o no es una energía limpia cuando obviamos que los desechos hay que tratarlos adecuadamente, es una energía limpia. Ese humo, entre comillas, que se ve saliendo de una planta nuclear no es humo, es vapor de agua, y el uranio produce por kilo muchísima más energía de lo que te va a producir carbón, nafta, queroseno o lo que sea. Es una energía a la que en serio le tendríamos que estar apuntando, con todos los recaudos que tiene, obviamente, estar fusionando elementos radiactivos, fisionando, perdón. Ojalá pudiéramos fusionar.
Casualmente hay un capítulo de una serie de Netflix que está excelente, que se llama Historia Nivel 1, que habla del tema de la fisión nuclear y cómo es un medio alternativo para conseguir energía sin contaminar, obviando por supuesto los desechos radiactivos, que son todo un tema. Y el problema también que tiene esto es la radiación que genera y cómo, por ejemplo, lo que sucedió en Chernobyl, que es uno de los acontecimientos históricos más importantes en este tema, las consecuencias que se produce. Yo te iba a preguntar si ese 6%, dado que Alemania es uno de los principales generadores de energía nuclear, ¿se condice con esto de que aporta el 6% con la contaminación global? Y bueno, por lo que mencionás, me parece que no. Igual, ojo, el 6% es desde el principio de los tiempos, digamos. Actualmente creo que está alrededor del 2% y está disminuyendo incluso. Sí, Alemania le está poniendo mucho a lo que es energías renovables. A mí me sorprendía cuando estaba allá porque todo está lleno de paneles solares, todo está lleno de aerogeneradores. Y digo, no puede ser, loco, es un país que no tiene sol, no tiene viento. Nosotros acá en Argentina lo que nos sobra es sol y viento, lo que nos sobra son recursos naturales y la verdad que nos podríamos poner las pilas con eso. El tema es que, bueno, cuesta mucha guita. Pero sí, Alemania de hecho está empezando, se frenó un poco con Merkel, Merkel es física, entonces se continuó un poco con esto de la nuclearización, pero ahora están con un proceso de desnuclearización que no sé si apuntaba tipo al 2025, 2030, 2050, un número por ahí tipo, de empezar a cerrar todas las plantas nucleares. Desde las ciencias sociales, la crítica al calentamiento global y a la crisis civilizatoria que afrontamos, evidentemente, es bastante distinta, o se encara desde otro lado. Sociólogos, por ejemplo, que han abordado lo que sería la historia de la ecología, la historia del consumo, plantean que si uno mira en una perspectiva más amplia el desarrollo del humano, por ejemplo, en los últimos 3 siglos, se da cuenta que es una consecuencia inevitable en sí mismo el calentamiento global, en la medida en que el mismo sistema en el que vivimos parte del supuesto de que es necesario acumular, y esa acumulación es ilimitada, pero los recursos que tenemos en la naturaleza son limitados. Entonces, en la medida en que progresa el hombre, en que conquista nuevos continentes, en que explota más los recursos naturales, esa capacidad de la naturaleza de regenerar sus propios recursos se ve limitada en algún momento. Claro, y tenés que, por un lado, el chico sueco, por ejemplo, un chico sueco, por decir cualquier país, pero tiene un iPhone nuevo todos los años, tiene calefacción central, aire acondicionado, le dan un auto a los 17 años, tiene, no sé, microondas, se baña todos los días, compra ropa, compra zapatillas muy seguido, tiene una laptop, tiene su iPad, usa Amazon Prime, tiene 4 televisores en la casa y tiene un montón de commodities, si se quiere, que como un chico de Nigeria o como nosotros acá en Argentina no vamos a querer tenerlo. Nosotros también queremos vivir ese estándar de vida, pero resulta que si el chico en Nigeria quiere prender un cacho de carbón para conseguir la poca comida que pudo comer para ese día, es un hijo de puta porque está contribuyendo al calentamiento global. Yo creo que como que ves una cierta contradicción, decís, estás diciendo que un pibe del tercer mundo lo estás culpando porque está prendiendo fuego, leña, y vos estás haciendo un montón de acciones sin darte cuenta que está contribuyendo más al calentamiento global que lo que está haciendo ese pibe. ¿A eso vas? Claro. Y creo que el problema en sí de ver el calentamiento global como un fenómeno que puede analizarse país por país, ya te limita mucho el análisis. Porque estamos pensando que los países actúan como islas a la hora de producir o de contaminar, y eso no ocurre en sí. No. Nosotros exportamos commodities, exportamos soja, para que otros países puedan tener ganadería y comer carne.
o incluso somos somos un país que importa basura. Sí, sí, correcto. Creo que va mucho de la mano de esto de que ningún país solo, o sea, ningún país individualmente puede hacer algo en contra del calentamiento global, sino que tenemos que actuar todos. Y creo que también una cosa que yo no sabía, si se quiere, o no lo veía de ese modo, es que las emisiones de carbono anuales las tenemos que bajar a cero. Sí. No es solo reducir emisiones, tenemos que bajarlas a cero a las emisiones. En el Acuerdo de París, que se tuvo lugar en el año 2015, que participaron bocha de países y firmaron muchos también, se comprometieron entre los distintos países a mantener la temperatura media de la Tierra por debajo de los 2 grados Celsius, a diferencia de la temperatura que preindustrial, digamos. Pero el aumento de temperatura... No, o sea, hoy no me acuerdo, ponele que hoy estamos en 1 grado, obviamente eso varía una banda de año a año, ¿no? Pero año a año va aumentando la temperatura, o sea, el calentamiento global no es más ni menos que el aumento gradual de la temperatura media de la superficie de la Tierra, del aire. Y bueno, y en este acuerdo se comprometieron a eso. Para llegar a ese objetivo es necesario que para 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero lleguen a cero. Y eso implica un cambio, además, obviamente que el principal cambio tiene que venir medidas políticas y mucho desde la industria, el transporte y un montón de cosas, pero también implica un montón de cambios de hábitos para cada uno de nosotros. Sí, yo estaba leyendo justamente para una materia a un autor que se llama Enrique Leff, que habla de esto, de la necesidad de que decrezca la economía para poder superar o solucionar el problema del calentamiento global. El problema principal es que la economía, o sea, intrínsecamente tiene esta necesidad de acumular ilimitadamente. Y no hay un mecanismo al interior de la economía que nos permita decir, bueno, emitamos X cantidad de gases a la atmósfera para evitar el calentamiento global. Claro, yo había leído, digamos, como que antes se veía un poco así, como onda, es necesario que no haya desarrollo hasta que corrijamos el mundo, entre comillas, y después surgió un nuevo concepto que creo que es el que más está pisando fuerte, es que el concepto de desarrollo sostenible, que implica que siga habiendo desarrollo, pero este desarrollo tiene que ser sostenible. Y bueno, se deben cumplir ciertas premisas lógicas, onda, no produzcas más de lo que puedas, no emitas más de lo que el mundo es capaz de absorber y ese tipo de cosas. Pero claro, lo que decía yo era, sí mismo, el desarrollo de la economía es bastante anárquico porque no te permite predecir cuánto estás emitiendo o cuánto no emitís. No, tal cual. Sí, existen medidas, creo que en Europa ya existen, que se cobre impuesto o sea, una empresa tiene un cierto aval para emitir tal cantidad de gases de efecto invernadero. Si uno digamos, emite menos, ese margen lo puede vender para otra empresa que emita más. Y si uno emite más, tenés que comprar o pagar una multa. Claro, que esto es lo que se llama cuotas de carbono, ¿no? Sí. Que de hecho el Acuerdo de París estipula que países pueden venderle cuotas de carbono a otros países poco emisores, a países que son muy emisores, y así. Sí, el problema del Acuerdo de París, a mi modo de ver, es que nuestro amigo Trumpy, en 2017, digamos, rompió todo tipo de compromiso. Y estamos hablando del segundo país que más emite actualmente, ¿no? Sí, y también estaba el acuerdo de Kioto, ¿puede ser, Fede? Sí, eso fue a finales del siglo pasado. Si mal no recuerdo, en el 97, me parece. Y también algo más o menos similar. Hubo varias convenciones, como desde el 70 más o menos, que en esa época más o menos nació el concepto del desarrollo sostenible. Y bueno, qué sé yo, cada uno tiene su mirada. Hay un montón que estuvieron y no se cumplió nada. Hay otros que se propusieron objetivos que a medias se cumplieron, a medias no. Sí, lo que tiene todo esto es que
si bien necesitamos de cierto modo como que desacelerar el crecimiento económico, primero tiene como consecuencia lo que decíamos, lo que comentaba anteriormente. No le podés pedir a un país en vías de desarrollo que detenga su crecimiento económico, que frene su crecimiento económico, y tampoco es la vía frenar el crecimiento económico para emitir menos. Por más paradójico que suene en este momento, necesitamos emitir más para poder empezar a emitir menos. Necesitamos dejar que crezcan las economías, y tampoco le podemos pedir a gente de menores recursos, a gente que esté por debajo de la línea de la pobreza, que hoy en día 3.000 millones de personas están bajo la línea de pobreza en el mundo, o sea, casi la mitad. Le vas a pedir a esa persona que se empiece a preocupar por el ambiente cuando tiene que preocuparse por cosas más urgentes como conseguir trabajo o comer. Bueno, pero no, o sea, no entiendo eso que decís, onda, necesitamos emitir más para emitir menos, para luego emitir menos. Eso ponele que se puede cumplir para el último grupo que mencionaste. Pero para países del primer mundo, países ya desarrollados, creo que es... O sea, Totalmente un poco de acuerdo. va el desarrollo sostenible un poco en eso. No frenemos el desarrollo económico, pero lo hagamos mediante otras vías. Vayamos por las energías limpias. Totalmente de acuerdo. Tenés países en los que sí tenés que decir, che, loco, bueno, paren un poco. O sea, realmente no podés seguir viviendo de la forma que estás viviendo. En 2,3 días, un yanqui promedio consume lo que consume un nigeriano promedio en un año. Y de hecho, si todos viviéramos con el estándar de vida de un yanqui promedio, necesitaríamos 3,5 planetas para poder recuperar todos los recursos que utilizamos dentro de un año. O sea, necesitaríamos 3 planetas Tierra y medio. Entonces, sí, efectivamente necesitamos que esos países empiecen a aflojar un poco con sus hábitos de consumo. Y creo que no hay que olvidar que hay un montón de problemas más de base, como el primero que se me viene a la mente es la distribución, en donde no es que hace falta... O sea, con lo que estamos produciendo hoy podemos darle de comer a todo el mundo y sin embargo eso no está sucediendo. No es que es necesario producir más para que esa gente pueda comer o pueda tener energía. Hay una frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi, que es que hay en el mundo suficiente para las necesidades de todos, pero no para la avaricia de todos, que es también lo que comenté en el primer episodio. Y creo que va un poco todo esto por ese lado. Sí, coincido. Sin embargo, también creo que se hicieron cosas buenas. Entre ellas el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en donde son bocha de científicos que se ponen de acuerdo para recolectar distintos estudios a nivel mundial y proporcionar información confiable y hacer informes para que los gobiernos puedan tomar decisiones. Bueno, yo justo iba a preguntar, Fede, un poco para dar contexto, y por ahí que se está hablando como muy alarmantemente del tema. ¿Cómo estamos frente a la situación del cambio climático? O sea, ¿realmente estamos tan mal? A ver, ya hay varios puntos de no retorno que superamos, pero hay otros que todavía no. Por lo tanto, hay un montón de cosas que sí podemos empezar a hacer para no llegar a eso, pero la situación no es positiva. Cuando vos decís punto de no retorno, ¿te referís a que estamos en el horno, digamos? Por ejemplo, el punto de no retorno es cuando se pierde un ecosistema que no se va a poder volver a regenerar por sí mismo. Por ejemplo, están muy amenazados los corales por la acidificación del océano, porque cada vez absorbe más dióxido de carbono, y que por un lado está buenísimo porque nos saca un montón de dióxido de carbono del ambiente, pero por otro lado tiene un montón de consecuencias en la biodiversidad marina. ¿Y eso cómo afecta el cambio climático? No, eso es una de las consecuencias del cambio climático. Estaba perdido. ¿Qué quise poner? ¿Qué biblioteca? Mira, no te voy a mentir, dado que seguramente tu comentario va a terminar en el podcast. No soy ningún erudito respecto al cambio climático, lo voy a admitir.
Pero está muy interesante la conversación y estoy aprendiendo un montón. Claramente no es mi fuerte. Para cerrar, Fede, el tema de la biodiversidad o que se derritan los polos, ¿en qué afecta esto a Ultralord? Bueno, no sé por qué mencionaste el derretimiento de los polos, porque no lo mencioné, pero sí es súper importante y es una de las grandes consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, digamos, el problema de que se derrite el polo norte, además de la pérdida de la biodiversidad, que no es para nada poca cosa, es que el Ártico funciona como una especie de escudo contra Ultralord, porque la nieve recibe, de la luz que recibe, el 95% la vuelve a enviar al espacio, no la absorbe la Tierra. Y a medida que se va derritiendo la nieve, esa luz va a ser absorbida por el agua, porque ya no va a haber más nieve ahí. Ese agua se va a calentar y va a emitir una radiación infrarroja, y esa radiación infrarroja sí la va a agarrar los gases de efecto invernadero. No sé si escucharon que este plan súper loco, parece ciencia ficción, digamos, que involucra geoingeniería, si se quiere, digamos, como esto de la capacidad de terraformar nuevos planetas para que se parezcan a la Tierra. Pero esto era de empezar a aumentar, o sea, congelar de vuelta el Ártico. ¿Y cómo se haría esto? O sea, porque suena como no podés meter un freezer gigantesco y congelar el Ártico de vuelta, además de que necesitas muchísima más energía para hacer eso. Pero una técnica que es como, digamos, out of the box, digamos, si se quiere, que como casi un pensamiento lateral, ¿no? De arreglarlo por otro lado, que sería usando ventiladores gigantes que puedan mover el agua del océano Ártico hacia la superficie de lo que ya está congelado, y cuando pasa a la superficie, por lo frío que está el aire, se congelaría. Lo que pasa actualmente en el agua que está en el océano Ártico es que por la cantidad de sal que tiene, el punto de congelación es creo que menos 2 grados Celsius. Entonces no se congela esa agua. Pero si vos la haces pasar por arriba, toca el aire del Ártico, que es muchísimo más frío, y se congelaría. Entonces empezarías a congelar el Ártico de vuelta. Re loco. Súper loco. Habría más recitales de Metallica en el Ártico si se hiciera eso. ¿No fue en la Antártida? Sí, fue en la Antártida, me parece. No sé, boludo. Yo quería aportar. Ahora me siento mal. Yo te voy a ser honesto. No sé mucho de calentamiento global. Yo estoy acá. Es más, al interno Juani recién mandó un mensaje diciendo: Maxi, desmuteate. Porque hasta ese nivel conozco de calentamiento global. Pero está re bueno el comentario, y lo único que voy a decir es que me moría de ganas por ir a ver Metallica en el Ártico. Bueno, Maxi, para no dejártelo a la mitad, también otra de las consecuencias es a mayor altitud, en donde está el problema o la amenaza del derretimiento del permafrost. El permafrost es el suelo digamos, la capa del suelo que permanentemente está bajo cero y parcialmente está conformado por hielo. ¿Y cuál es el problema de esto, que se derrite esto? Que tiene bocha de metano. O sea que si esto se derrite, se va a liberar más metano al ambiente, sin mencionar que el metano es algo así como 20 veces más poderoso que el dióxido de carbono en el efecto invernadero. Que es lo mismo que liberan las vacas cuando se tiran pedos. Ahora eso explica todo. Por eso, uno de los paliativos para el calentamiento global sería dejar de comer carne. Sí, no solo en los recursos que se requieren para hacer un kilo de bife comparado con un kilo de lechuga, es por eso, digamos, la cantidad de terreno que desplazan los animales y todo. Sí, son varias las medidas que uno puede tomar o hábitos que uno puede cambiar para reducir su huella de carbono. Y bueno, acá es la parte donde nos van a odiar los que les gustan los viajes, los que les gusta la carne y un montón de cosas. Y los que les gusta festejar el Día del Padre, porque sí, lo mejor, pero mejor lejos que puedes hacer para reducir tu huella de carbono es no tener hijos. Y esto ocurre básicamente porque pensemos que estamos metiendo una persona al mundo que va a contaminar y que va a usar recursos por más o menos 80 años. Es por eso, por más que suene muy contraintuitivo, esa es la idea detrás de la cual es muy, muy malo tener un hijo. Una de las muchas razones.
Una da mucha razón. Pero ¿quién te va a regalar algo el Día del Padre? ¿Quién te va a regalar un vino? Bueno, Maxi, y como para cerrar, te tiro, creo que las consecuencias que más se van a ver, que ya se están viendo, son fenómenos naturales más de extremos. O sea, lugares donde antes era seco, se va a intensificar las sequías. Lugares donde eran lluviosos, ahora se va a intensificar las lluvias, dando lugar a inundaciones o a grandes sequías. E incluso con la subida del nivel del mar, hay lugares que directamente se van a dejar bueno, no de existir, porque van a estar debajo del océano. Creo, si mal no recuerdo, en Honduras hay una ciudad que perdió 4 cuadras. Y nada, las proyecciones son bastante feas, digamos. Por ejemplo, si se derritiera hoy Groenlandia, obviamente no se asusten tanto, porque en caso de que se derritiera no va a ser del día a la mañana, sino que va a ser en varios años. Creo que algo así onda, desaparecería India, China no. Y nada, esto es un tema también donde metes a todas esas personas, ¿no? Sí, tenemos crisis humanitarias además y refugiados climáticos, si se quiere. Y bueno, que ya existen. Más países, adivinará más países del primer mundo teniendo que recibir ciudadanos del tercer mundo por las cosas que ellos provocaron. Sí, te decía que sería la primera crisis humanitaria que tengamos, ¿no? Igual el derretimiento del Ártico no aporta que suba el nivel del mar, porque ya es hielo en el agua. Ah, ¿no? No, o sea, lo que va a aportar a la subida del nivel del mar es el hielo posado, es decir, el hielo en tierra. Groenlandia o glaciares dentro en un continente. La Antártida también, pero la Antártida es como que va a pasar mucho más tiempo para que se derrita. Menos mal, Fede. Bueno, lo que descubrimos en este episodio de Flojo de Papeles es que 4 pibitos en 1 hora no pueden arreglar el problema del calentamiento global antrópico. Así que la vamos a tener que dejar acá. Mi nombre fue Juan Ignacio Filardo. El mío Federico Benito. El mío Emiliano. Y el mío Maximiliano. Nos pueden encontrar en Instagram como Flojo de Papeles P y en Twitter como Flojo de Papeles P. La música la compuso Post-Shock, como ya estuvimos discutiendo previamente en este episodio. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene.